política hueca porque realmente no había hablado de una plataforma ideológicamente, no se sabía dónde iba. Pues bueno, el señor Trump ha revelado un plan y vamos a hablar de él hoy aquí en el programa. Pero antes de eso vamos a echar un vistazo rápidamente a los números, los últimos números que tenemos con los precandidatos republicanos, ahí lo tienen. Trump sigue a la cabeza, 25%, y ahí tienen el resto terminando con Paul con un 13%. Christie sigue muy rezagado, Marco Rubio aparece con un 4% y Bush con un 9%. Cruz también, para sorpresa, ha remontado un poco los números y aparece con un 10% en este momento. Vamos a darle cobertura al tema de Trump, los números y específicamente ese plan, esa plataforma de Trump en temas de inmigración. Helen Aguirre nos acompaña. Helen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas bienvenida. noches. Gracias por la invitación. Al contrario, un placer que estés aquí, periodista, consultora de la campaña de Jeb Bush. También Gustavo Marín, analista político demócrata. Gustavo, bienvenido como siempre. Encantado. Y vamos a darle las buenas noches vía Skype desde México. Nos acompaña Surya Palacio, ella es abogada, periodista y analista internacional. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Helen, comienzo contigo y no lo hemos conversado con Gustavo, he tenido la oportunidad de hacerlo en el pasado. El fenómeno Trump, ¿cómo lo ves? Mira, el fenómeno Trump es interesante. Creo que es una persona audaz, una persona que es personaje de la televisión, reality TV, multimillonario. Creo que recoge ciertas cualidades que lo ausenta él de las reglas del juego que le aplican al resto de los precandidatos presidenciales, incluyendo la misma Hillary Clinton. Él habla de una manera que para algunos, para la mayoría yo creo que es muy grosero, muy audaz, es un fenómeno, pero sí representa, yo creo que ese sector de la población que siente frustración con el status quo político, que incluye ambos partidos, pero creo que también siendo primordialmente por parte de los republicanos una gran frustración por lo que vemos por parte de esta administración después de casi 7 años que, gústete o no, por más que se diga, ha desunido más el país que tratar de unir el país. Helen, muchos analistas que han estado aquí en esta mesa me insisten en lo mismo. Trump dice los que muchos piensan y no se atreven a decirlo. ¿Consideras así? No, mira, yo creo que muchos no piensan así y 75% de los encuestados del Partido Republicano apoyan a otros candidatos que no sean Donald Trump. O sea, 3/4 quieren a otro candidato. Y si tú miras esa última encuesta, Ben Carson, que es un médico afroamericano, él habla de una manera, está en segundo lugar y habla de una manera tan cordial. Puedes discrepar de él, pero es una persona extraordinaria. Yo creo que, para mí, interesante que Donald Trump le gusta el toreo. Y él en su página digital, lo único que ha puesto es lo que puso en el día de hoy, que ha sido su plataforma sobre reforma migratoria. No tiene nada más puesto en... Y la verdad del caso es que lo triste y lo lamentable, por parte de prometer deportaciones masivas de familias intactas, confiscación de remesas y realmente casi crear un estado policíaco, él distrae de lo que es reforma política verdadera, por aparte de humillar al mexicano y el país vecino nuestro, México, realmente distrae la atención de las soluciones que yo creo que alguien, y Jeb Bush no necesita consultoría sobre esto porque escribió un libro en el 2013, Cómo hacerlo, en donde él quiere un estatus legal para los indocumentados y a la vez sí asegurar la frontera como tema de seguridad nacional, no particularmente como tema de reforma migratoria. Vamos ahora a México. Surya Palacio me acompaña, abogada, periodista, también analista internacional. La pregunta, Surya, es, en México, ¿cómo se ve este fenómeno Trump y todas estas acusaciones que ha hecho específicamente contra los mexicanos? Bueno, creo que se puede analizar el fenómeno desde dos perspectivas, la mediática y la política. Pues desde el punto de vista de los medios, bueno, pues ha sido todo un escándalo, las palabras ofensivas que tiene ya más de un mes profiriendo Donald Trump.
hacia México, hacia los mexicanos, hacia los indocumentados, haciendo generalizaciones que ofenden a la población. Pero bueno, mediáticamente se sabe, eso vende y han sido ampliamente difundidas esas declaraciones. Ahora, en términos políticos, el gobierno mexicano, pues de manera específica no ha tomado nada bien este tipo de declaraciones. De hecho, de manera formal se han expresado por parte de la Cancillería mexicana la molestia del gobierno de este país en contra de este tipo de declaraciones que a todas luces son discriminatorias y sobre todo que parten de premisas falsas. Si tú estás haciendo, como es en el caso de Trump, haciendo un diagnóstico y propuestas a partir de premisas falsas, es obvio y es lógico que estos proyectos y estos planes, como es su reforma o el proyecto que tiene de reforma migratoria, pues sean erróneos o estén equivocados. Creo que eso prevalece en el gobierno mexicano, el pensamiento de que la premisa de las que parte Trump son falsas y por ende, bueno, sus conclusiones y las proyecciones o los planes que éste pudiera hacer, evidentemente también son erróneos. Específicamente hablando de mucha información que es inexacta, que él ha dado, la mayor parte de los indocumentados que ingresan a los Estados Unidos proceden de China en esos momentos. Gustavo Marín, vamos a hablar un poco de ese plan de Donald Trump. Tenemos una serie de puntos, vamos a ir a tratar de analizar estos puntos. Hacer pagar a México la construcción de ese muro fronterizo. Ese muro fronterizo, además, desde la campaña anterior, 2012, hay mucha gente que dice que precisamente ese muro fue lo que le costó la elección durante la primaria republicana, que muchos republicanos se centraron en ese tema. ¿Tu opinión? Trump, yo no creo que lidiar con el mensaje de Trump desde un punto de vista lógico o informado, verdaderamente llegaríamos a descubrir o a interpretar qué es lo que está pasando. No, y además es interesante eso, hacer un análisis lógico de algo totalmente ilógico. Por ejemplo, yo lo he visto en varios programas de televisión, en CNN y en otros, que le traen las estadísticas, y la verdad que hay que darle crédito porque con otra gente no tiene salida y él simplemente dice yo no creo en eso y sigue para la próxima y sigue falsificando o falseando cada una de estas respuestas. Pero no podemos ignorar, vamos a ser sinceros igualmente, que el hombre tiene en estos momentos 25% de todos los candidatos. Muchos, el mismo Bush ha bajado al 9%. Yo no creo que esto sea permanente, espero que esto no sea permanente, porque hace un mes nos sentamos aquí y pensábamos que el hombre se iba y sigue en lo mismo. Pero no hay duda que sí... ¿Hay un paralelismo con lo que ocurrió con el partido del Té, el Tea Party en la última elección, que subió y después se fue desinflando? Puede ser, pero yo creo que este señor tiene la suficiente habilidad para ir cambiando determinados tópicos. Pero si me permite, claro, ese tema que me parece que es un punto interesantísimo. Donald Trump desbarata lo que es el Tea Party, porque el Tea Party era ideológico, derecha e izquierda. Donald Trump mide ganador y perdedor. No importa la ideología, porque para Donald Trump, en los temas que son primordiales para los republicanos conservadores, él está a favor del aborto, es en contra del matrimonio tradicional, él está a favor, en contra de la religión tradicional, se burla de ella, habla de manera muy despectiva, por aparte de hablar tan bochornoso de las mujeres y desde luego de los mexicanos, que es increíble. O sea, eso no es prototipo real, del conservador. Pero pongamos, bueno, yo no sé si es... por lo menos del Tea Party, por lo menos del Tea Party. Pero yo creo que si vamos a hacer un análisis de esto, la entrada de Trump y lo que dice, está diciéndolo porque el terreno ha sido abonado. Fue abonado por los del Tea Party, fue abonado por Fox News, fue abonado en el cual todos estos fuentes de información eran una especie de exageraciones, medias mentiras, diatribas y falsificaciones, en todo sentido. Yo creo que esa es parte de lo que él ha podido mover, unido a una frustración, vamos a darnos boría, sea cierto o no, y yo no creo que lo sea. Muchas de estas cosas están dentro de lo que es una frustración y la inquietud de muchas personas que se sienten no a gusto
con el modo con que las cosas son, sean republicanos o sean demócratas. Es parte de un punto neurálgico que sí ha logrado en este aspecto y ha seguido creciendo. La pregunta aquí es un hombre con los suficientemente medios económicos y la suspicacia que no la han tenido otros, inclusive yo lo vi en el debate. Bush en ese debate, si lo vamos a ver a modo de pelea de boxeo, tuvo los primeros 4 rounds patéticos, después alguien le puso una sal de esas que te despiertan y entonces empezó a moverse. Marco Rubio casi se ha perdido de todo en este sentido. No hay duda Yo diría lo más interesante de todo es los 9. Ninguno de ellos en ningún momento determinado se opuso a muchas de las cosas que dice Trump. Es verdad. Voy a México rápidamente. Surya, el tema de la construcción del muro. México debe pagar, según el señor Trump, por ese muro fronterizo del que se habla durante mucho tiempo. ¿Cómo se ve desde México el tema del muro y la pregunta básica? ¿Estados Unidos tiene derecho a decir quién entra y quién no entra a su país? Bueno, por supuesto, como todas las naciones que tienen su política migratoria en específico, pero eso no lo haces con tus socios, ¿no? No hay que olvidar que México es socio de Estados Unidos, está dentro del NAFTA, son junto con Canadá. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluye a los 3 países y no solo somos vecinos, somos socios y socios estratégicos. Las exportaciones mexicanas son muy importantes en Estados Unidos y de igual forma los productos estadounidenses que se importan a México son muy importantes. Es decir que sí, todos los países tienen derecho a establecer de manera soberana su política migratoria, pero no lo haces con un vecino tan cercano como lo es México, con un socio comercial económico tan importante también, que yo creo que el entendimiento debe de venir con otro tipo de políticas. Es cierto, hay un problema, Estados Unidos y México deben de sentarse, los 2 gobiernos, a dialogar y a llegar a un acuerdo y obviamente, bueno, las respectivas autoridades tendrán después que convencer políticamente a sus respectivos congresos para que se pueda aprobar alguna ley que beneficie no solo a los estadounidenses, sino también a la fuerza laboral que ya está allá en Estados Unidos y que aporta todos los años más de 11,000 millones de dólares en impuestos locales o estatales. Creo que eso también es importante que se tome en cuenta. Pensar que las personas pueden estar en descontentos con su gobierno, con la política migratoria que se ha llevado hasta ahora, bueno, es muy lógico. Sin embargo, el querer responsabilizar a toda la inmigración ilegal que está en los Estados Unidos de todos los problemas que padece esa nación, me parece que es totalmente equivocado y erróneo. Mira, Jeb Bush tiene toda la razón, que cuando uno emigra sin documentación a este país o se sobrequeda la visa, lo hace como un acto de amor, porque quiere a la familia y se sacrifica. El que no ha vivido eso, le cuesta mucho tal vez entenderlo, pero la verdad del caso es que ir a un país extranjero en donde no dominas bien o no conoces el idioma y tienes que hacer el trabajo, el empleo que nadie más quiere hacer, porque es tan difícil, tan duro, tan arduo. Vivir separado de tu familia por mucho tiempo no es fácil y lo haces por amor a la familia. Yo creo que Jeb Bush lo ha dicho correctamente, que el estatus legal para los indocumentados es importante. Y yo creo que la forma... Primero, él está casado con una mexicana americana. Sus 3 hijos son hispanos. Él entiende eso perfectamente. Y hay una encuesta también de Fox News que pone, dicho sea de paso, que Jeb Bush puede ganarle a Hillary Clinton por 2 puntos. Marco Rubio, curiosamente, podría también estar a la delantera, pero el de Jeb Bush es tan sólido, su ventaja, que realmente dice mucho de la importancia de su mensaje. Tengo que ir a una pausa. Voy a la pausa, regreso con el tema. Ahí tiene el número telefónico si quiere enviar mensajes, preguntas también a nuestros panelistas. 305-902-6255. 305-902-6255.
6255. Me voy rápidamente con esto. Hablaba del tema de la construcción del muro fronterizo. Otros puntos rápidos: eliminar la ciudadanía por nacimiento, deportar a los extranjeros con antecedentes criminales, triplicar el número de agentes fronterizos, deportar de inmediato inmigrantes detenidos en la frontera, aumentar castigo a quienes violan el término de sus visas, priorizar en la contratación de trabajadores nacionales. Hay dos que son controversiales. Él habló también del tema de los Dreamers, lo vamos a hablar más adelante. Aumentaría el costo o cancelaría las visas de diplomáticos y empresarios mexicanos y confiscará todas las remesas obtenidas por salarios ilegales que manden los migrantes. Quédense con nosotros. Volvemos.